puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y 11. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cierren sus ojos, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Amado Dios, te damos gracias nuevamente, Padre eterno, por la bendición que nos das de poder tener este tiempo, Señor, y apartarlo para escuchar tu palabra, para atender en el mandamiento y la instrucción que el día de hoy traes para tu iglesia. Te ruego, Señor, que nos permitas tener un oído atento, que nos permitas tener una actitud enseñable y, Padre, también honrarte, Señor, con la atención que el día de hoy tú mereces. Te ruego también tomes el control de mi vida, de todas mis emociones, y permitas, amado Señor, que lo que el día de hoy sea expuesto sea con claridad y sencillez también. Y ruego, Señor, para que también efectúe el propósito con el poder en cada uno, que al salir de este lugar, Señor, salgamos con un desafío, con una nueva actitud en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, y así, Señor, cada día agradarte más y más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues los años que nos quedan por vivir es el título de este mensaje. Sí, los años que nos quedan por vivir. Y esto está basado en este pasaje que acabamos nosotros de leer. No sé si usted lo detectó por allí. Pues es una carta del apóstol Pedro. Sí, es un apóstol, además de ser un testigo ocular que vivió con el Maestro, que vivió con Jesús. Entonces Pedro ha tenido algunas experiencias en la enseñanza directa por medio de su experiencia con el Maestro, desde que fue llamado, caminado junto con él, y pues bueno, el Señor Jesús sí le dio instrucciones directas. Pedro, el apóstol Pedro, fue uno de los 3 más allegados de los 12, ¿sí? Entre ellos estaba Santiago y Juan, el discípulo amado. Esta carta, una de 2 cartas que escribe el apóstol Pedro, ¿a quién le escribe esta carta? Pues era a todos los que habían sido dispersados en aquellos tiempos de la persecución, después de que vino el Pentecostés, y bueno, fueron perseguidos todos los cristianos. Y entre ellos, pues bueno, ahí nos mencionan algunas ciudades en el primer capítulo a quien va dirigida esta carta.
Pedro menciona desde un principio la manera en que nosotros debemos de vivir delante de Dios. Todos los que hemos sido llamados para predicar, para anunciar las buenas nuevas, para vivir en santidad. Y de los capítulos 1 y 3 nos da instrucciones teóricas, por decirlo así, de la vida que ahora nosotros tenemos en Cristo, del alcance que Dios ha dado a los gentiles y no solamente a los judíos de aquellos tiempos, sino también a todos los que ahora desde aquellos tiempos son iglesia y somos iglesia. Después del capítulo 3 ya nos da alguna serie de instrucciones más prácticas, a las cuales tenemos nosotros que también enfocarnos, porque es la voluntad de Dios en la manera que nosotros nos debemos comportar. Aquí viene ya tratando algunos temas anteriores, ¿sí? Acerca del sufrimiento. Fíjense, habla como Pedro, les comento todo esto porque Pedro padeció persecución. Estando con el maestro, cuando el maestro cuando él se entregó, fue crucificado, pero también después de que el maestro subió, Pedro de alguna manera encabeza y se hace también líder de la iglesia de Jerusalén. Él pues nos enseña cómo el cristiano debemos nosotros aceptar una vida en sufrimiento, pero bien dirigido. Una vida de sufrimiento en Cristo, en una persecución. Ellos estaban siendo literalmente perseguidos de sus lugares. No podían tener un recinto como el que ahora tenemos, sino que ellos se reunían en casas. ¿Sí? La iglesia primitiva se reunía primeramente en templo y luego en las casas. Posteriormente queman el templo en el año 70 y hay otra, hasta la diáspora completa. Y entonces donde se reunían eran en las casas. Una situación que hasta el día de hoy pues lo venimos practicando, ¿verdad? Pero nada más como un paréntesis ahí. El tema que nosotros estamos tocando el día de hoy es algo que el apóstol Pedro menciona desde aquellos tiempos, teniendo en el conocimiento que para ellos pronto había de venir el fin de las cosas. Entonces hay un inter entre cuando uno se convierte, cuando uno viene a la vida en Cristo, a la nueva vida en Cristo, al rescate del Señor, y el fin de los tiempos o la segunda venida de Cristo. Para los que se están integrando con nosotros, los días miércoles estamos llevando estudios libro por libro, y entre esos estudios estamos llevando los profetas. Ya llevamos profetas mayores, hemos terminado con los profetas menores, y en todos estos tiempos Dios nos ha permitido tener una revelación diferente tal vez a la que teníamos al principio, en cuanto tiene que ver con la restauración del pueblo de Israel con Dios, pero también en la primera venida de Cristo. Y bueno, menciono todo esto, hermanos, porque es importante que nosotros tengamos claro una primera venida de Cristo y pues también esperar una segunda venida. Si no tenemos clara la primera, y pues tenemos que tener en el entendido también la segunda. Si hubo un principio, también ha de venir un final, ¿verdad? Entonces, de aquí yo quiero entender que una gran mayoría somos cristianos. Algunos vienen tal vez por primera vez y escuchan este mensaje, que espero que sea un mensaje que sea digerible, que sea sencillo, porque por la obra que el Señor hoy nos presenta. Permítanme. Los años que nos quedan por vivir tiene que ver también con una pregunta que podemos nosotros hacernos. Todos tenemos nuestros días contados, dice la Escritura, ¿verdad? ¿Usted sabía eso? Todos tenemos nuestros días, ni un minuto más ni un minuto menos. Dios ya ha determinado, no sabemos cuánto, todos sabemos eso, pero no sabemos cuándo ni en qué momento. Sin embargo, también el tiempo en la vida
se ha de cumplir las profecías. Actualmente podemos ver ya con un poquito más de claridad las profecías en cuanto a lo que acontece en el Apocalipsis, en lo que ha de acontecer, en los próximos tiempos, ¿verdad? Y la pregunta aquí es: ¿cómo debemos nosotros vivir en los últimos tiempos? Tanto en los tiempos finales de la humanidad, como también en los últimos días de nuestra vida, después de habernos convertido. Para esto quiero compartirles una pequeña reflexión muy sencilla para poder enfocarnos un poquito hacia dónde vamos. En un salón de clases, en una aula de clases de universidad, un profesor quiso darle una lección a sus alumnos, que en esto pues también va a ayudarnos también a nosotros un poquito. El profesor llega a su escritorio como un día anormal, saca un frasco de vidrio un poquito grande. Perdón. Sí, porque tengo mucho artefacto aquí. Entonces saca un frasco de vidrio y de su bolsa saca algunas bolitas de golf, pelotas de golf, ¿sí? En una cajita, en otra trae unas piedritas más pequeñas y en otra trae una lata de azúcar, ¿sí? Y saca igual de sus cosas 2 tazas y café. Comienza a llenar el frasco con las pelotas de golf y le pregunta a la clase: ¿ya se llenó el frasco? Lo llena con pelotitas de golf. Y la clase dice: sí, ya se llenó. Veamos. Toma la cajita con piedras pequeñas y se la echa al frasco, y los huecos que quedaban entre las pelotitas de golf se empiezan a llenar y llega hasta el tope. Y dice: ¿ya se llenó el frasco? Y la clase respondió: sí. Veamos, dice el profesor. Toma el frasco con azúcar, y entre las piedras pequeñas, las bolitas de golf, aún quedaban huecos, aún quedaban espacios. Pues toma la lata de azúcar, la vacía en el frasco, lo agita y se va cayendo hasta que llega un momento en el que, ahora sí, ya se llenó. ¿Qué dice la clase? Sí, ya se llenó. Ya estaba al tope, ya no había huecos, se había llenado. Dice: profesor, ¿pero eso qué? Bueno, pues la idea de esta enseñanza es hacerles ver que el frasco representa su vida. Las pelotitas de golf representan lo más importante en su vida. ¿Cómo lo es? Su relación con Dios, la esposa, el esposo, la familia, los hijos. Las piedras pequeñas representan cosas importantes, pero no las más importantes. El trabajo, los amigos, la familia extendida, ¿sí? Y algunas actividades deportivas. Y el azúcar, lo que representa, pues había todas aquellas cosas que llegan a llenar el vestido, las casas, las propiedades que tiene uno, materiales, ¿sí? Y algunas cositas que uno se da de lujitos, ¿no? Y les dice: así luego pasa en nuestras vidas. Nos enfocamos más en llenar la vida con el azúcar, con las cosas pequeñas, que cuando nos damos cuenta ya no tenemos espacio para las cosas importantes. Para las cosas que estamos hablando, Dios, en su familia ya no caben. O en su defecto, las otras cosas, ¿sí? Que ya no hay espacio para la familia a veces, para los amigos, ¿verdad? Porque uno está enfocado en otras cosas, en hacer otras cosas que no tienen la mayor de las importancias. Y así mismo a veces no tenemos el tiempo para con Dios. Y por ahí le pregunta a un alumno entre la clase: disculpe, ¿y las tacitas y el café para qué son? Bueno, qué bueno que lo preguntas, porque si estás poniendo atención, pues las tacitas de café representan que ante todas las ocupaciones que uno tenga, siempre va espacio para tomarnos un cafecito.
Bien, entonces, esto nos tiene que llevar a poder enfocarnos, a priorizar en nuestra vida. Dice en el versículo 1 que acabamos de leer en nuestro texto: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y dice el 2: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Los años que nos quedan por vivir tiene que ver con las actitudes que vamos a vivirlos. Y en este caso, hermanos, vamos a analizar al menos por el tiempo 3 actitudes. 3 actitudes para vivir estos tiempos, estos años que nos quedan por vivir, no sé cuántos, pero ahorita vamos a analizar. Comienza entonces este pasaje primeramente con una actitud de compromiso. Los años que nos quedan por vivir con una actitud de compromiso. ¿Compromiso con quién? ¿Cómo? Está presentándonos entonces aquí el apóstol Pedro, ya dando por hecho que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Nosotros creemos que Jesús es 100% hombre y 100% Dios, totalmente hombre, totalmente Dios. Él sufrió en la carne, en lo que Él estuvo aquí como hombre. No solamente la persecución y la burla, sino también el padecimiento en la cruz por nosotros. Allí es donde nos lleva el apóstol Pedro a saber qué es por lo cual nosotros estamos en este lugar. Y por Él es que venció el pecado. ¿No es así? Por nosotros, ese pecado que a nosotros nos esclaviza, ese pecado que nos asedia y que en un momento dado, bueno, pues nos tenía atados, esclavizados. Antes de Cristo. ¿Sí estamos bien por allí? ¿Sí? Entonces, con una actitud de compromiso, recordando, hermanos, que Jesús puso su vida en el lugar en el lugar tuyo y en el lugar mío. ¿Por qué? Porque para los que nos acompañan por primera vez, todos venimos de un sentido de pecado, ¿sí? Practicando el pecado sin reservas, ¿sí? Lo practicábamos de una manera, ¿cómo podemos decirlo? Deliberada. Así lo hacen todos. Yo peco menos, pero venimos de un contexto de una práctica del pecado total. Nosotros no podemos decir, no, yo no, porque el primero que pueda decir, no, yo no peco, dice la Biblia que tal es mentiroso, ¿verdad? Y hacemos mentiroso a Dios. Viniendo de ese contexto, lo que nosotros entendemos que la paga del pecado es la muerte. Para todo pecador, cuando nosotros nos acercamos a Jesús, entendemos que debemos morir porque hemos cometido pecado. Ahí ese encuentro con el Maestro podemos interpretarlo: hasta aquí llegué. Y este pasaje nos va a dar luz a eso. Hasta aquí yo he llegado. Veníamos en esa vida, incluso ya cansada, agobiados, cargados por tanto pecado que nos había llevado a romper relaciones, a dañar relaciones y dañados de relaciones en las cuales abundaba esta situación. Si no eran los celos, si no era que la mentira, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más vienen situaciones? La envidia. Cuestiones en donde nosotros vivimos haciendo daño a otros, queriendo gobernar en nuestra propia vida sin saberlo, pero siendo gobernados por otras prácticas que a veces no superaban, sino es el egocentrismo, para no irnos más lejos. El viviendo en el yo y queriendo que ese yo fuera adorado, servido, ¿sí? Que todo se trata de uno. Y el egoísmo en sí, la soberbia en sí, es pecado, ¿verdad? Yo fui muy soberbio
en donde yo quería que mi esposa, mis hijos me sirvieran porque son míos, y quería ser yo de ellos como yo quisiera, y si no, pues me sentía mal. Y en muchos casos pudiéramos vivir en un sentido, desde pequeños podemos entender cómo sufrimos en ese sentido, de no ser la atención, el centro, y de no ser vistos a veces. Pero cuando entendemos que es una situación del pecado y que nosotros no podemos hacer nada para salvarnos, para quitarnos, porque la paga del pecado en sí es la muerte. Sin embargo, Dios dio a su Hijo, tuvo un plan de salvación, dando a su Hijo para cada uno de aquel que cree. Y cuando nosotros venimos al Señor en esa carrera, ya donde venimos dañados, lastimados, cargados, agobiados, llenos de pecado, y entendemos que entre todo el mundo hubo alguien, y hay alguien, existe alguien que fue capaz de dar su vida por ti y por mí, nos queda más que rendirnos, ¿no? ¿Cómo fue en su caso? ¿Cómo fue en su caso? ¿Usted recuerda qué pasó en su vida? Decir, tú hasta aquí llegaste con tu tomadera, hasta aquí llegaste con tu robadera, hasta aquí llegaste con tu majadería, hasta aquí llegaste siendo tú. ¿Por qué? Porque, un decirlo así, ya te encontré y ahora tienes salvación por mí. Sigue viviendo. Yo te doy vida, yo pongo mi vida por ti. Entonces, recordando en eso, en nosotros debe de existir cómo vivir en los últimos tiempos, porque hasta allí llegamos. Hasta allí llegó nuestra vida de pecado, hasta ese día que nos encontramos con el Señor. Yo no sé si lo seguimos viendo así o no, o seguimos teniendo las prácticas, quizá ya no las mismas, pero de alguna manera seguimos teniendo ahí algunos coqueteos o algunas situaciones donde el pecado todavía nos gobierna, algunas situaciones en la mente, en el corazón. Pero es aquí donde dice la manera en que nosotros vivir los años que nos quedan, primero haciendo compromiso con Dios, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro dueño, que Él se ha convertido en el Señor de nuestras vidas, y que antes que nosotros éramos ingobernables, quizá en muchos de los casos, Él gobierna nuestras vidas. Y el compromiso es: Señor, tú eres mi Señor y ahora yo soy tu siervo, tú eres mi Padre y yo soy tu hijo. Y comenzar entonces a llevar una vida de hijo, a llevar una vida de siervo, reconociendo que somos salvos por Él, porque ya éramos muertos. Si nos entendemos ahí, fuimos atrapados, ya éramos muertos en nuestros delitos y pecados. El apóstol Pedro nos lleva también a ver que en parte, no por esa acción de salvación en nuestras vidas, Él va a quitar todo lo que nos cause agobio. ¿Se ha dado cuenta de eso? Usted espera que en este caminar nuevo con el Señor, no sé cuánto tiempo lleves, 1 año, 2 años, 3 años, en mi caso cumplo 16, ya soy todo un adolescente, gracias a Dios, eso creo, ¿no? Sin embargo, podemos comprender entonces que Dios nos está enseñando a través del apóstol Pedro, no solamente por enseñanza, sino también por experiencia, que el sufrimiento forja también el carácter del Hijo de Dios. El sufrimiento forja el carácter del siervo de Dios, y que es parte, fíjense aquí, yo también me sorprendí, pero no mucho, que es la voluntad de Dios. Aquí lo podemos leer, versículo 2: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo? ¿Es por la voluntad de Dios que yo padezca estos sufrimientos? ¿Recuerda usted algún pasaje? Dígame un pasaje que nos recuerde que en este mundo hemos de padecer. A ver, usted sí se sabe algunos, 1 o 2. En este mundo sufrirán aflicción, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Juan 15. De cierto les digo que si ustedes son perseguidos, vituperados por mi causa, gócense y alégrense. ¿Sí? Si nosotros estamos esperando
que Dios nos quite, ¿sí?, lo que nos hace sufrir las crisis, ¿sí? Estamos en una situación donde no estamos en lo correcto. Hay enseñanzas que dicen para de sufrir, y eso no es lo que enseña la Biblia, no es lo que enseña Pedro en este caso. Entonces tenemos un compromiso con el Señor, que aún en medio de nuestro sufrimiento. ¿Y por qué es nuestro sufrimiento? Lo que tú ahora estás padeciendo, hermana, hermano, amigo, ¿es por causa de Cristo? ¿Hay algún motivo de gozo en medio de tu sufrimiento que tú puedas descansar y decir: es porque yo predico el evangelio, es porque yo busco obedecer a Dios, por eso yo sufro, por eso padezco la burla, por eso padezco? Y eso nos va a llevar al versículo siguiente. En los versículos siguientes, donde dicen: por eso ustedes son perseguidos, como dice algunas de sus versiones. Ahí en el versículo en el 4: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan. ¿Cuántos de aquí vivimos ya en ese cambio? Estamos viviendo nuestros últimos días, los años que nos quedan por vivir. Se oye más trágico, ¿verdad? Los últimos días, los años que nos quedan por vivir. No quiero que tampoco lo vean en un sentido negativo, sino que podamos nosotros salir de aquí motivados. Es verdad, a veces no nos podemos a pensar cuánto tiempo nosotros estamos viviendo y cómo estamos viviendo estos días. El Señor nos ha salvado con un propósito y para un propósito. Este compromiso que hacemos en nuestros días de llevar una vida justa delante de Dios. Vuelvo a preguntar: lo que tú ahora sufres, ¿de verdad es porque tu esposo o tu esposa ve que tú eres firme en la fe? ¿Es porque tus hijos ven que eres fiel y obediente a Dios? Lo que ahora tú sufres es porque, miren, con esto termino este punto. En nuestras vidas, cuando nosotros venimos a Cristo sin hacer este compromiso, creemos que Dios nos salva para lo que nosotros queremos, para perseguir y conseguir nuestros deseos y lo que uno busca, lo que uno vive. Pero el vivir en Cristo es morir a uno, morir a nuestros deseos. Sin embargo, muchos les cuesta trabajo seguir los pasos de Cristo. Si Cristo murió y cedió todos sus derechos como hijo de Dios para que usted y yo viva en la eternidad, a veces nosotros no queremos dar un minuto de nuestro tiempo para poder, y miren, desde capacitarnos, de aprender, de colaborar no te estamos diciendo que vayas solo a evangelizar, de colaborar en el evangelismo, de abrir un hogar, de tener un sentir por las almas que se están perdiendo, de decir: Cristo a mí ya me salvó, yo soy de Él. Llevar una vida piadosa, una vida santa, recta delante de Dios, sin tener que preocuparnos a veces por las limitantes que tenemos. A ver si se entiende. A veces no queremos dar de nuestra vida porque esperamos solo recibir. Venimos a consumir, pero no venimos a dar a veces. Queremos decir: Señor, yo ya soy tuyo. Qué bueno que me alejaste del pecado. Ya lo notan mis vecinos, ya lo notan mis hijos, y por eso sufro, por eso vivo persecución, porque en mis actos ahora ya no hacemos las mismas prácticas que ellos. Entonces pues se sienten evidenciados. ¿Cómo que ya no tomas? ¿Cómo que ya no? Gracias. ¿Cómo que? ¿A poco ya no dices groserías? ¿A poco sí muy santo? ¿No? ¿Cómo que ya no haces esto? ¿Y cómo te la vives en la iglesia? ¿Cómo? ¿Por qué? No, vente, quédate con nosotros. ¿Te has olvidado qué decía el Señor? ¿Quién es mi familia? Los que hacen la voluntad de mi Padre.
Hermanos, entendiendo cómo vivir, o cómo los años que nos quedan por vivir, pues con una actitud de compromiso ante nuestro Dios y con nuestra sociedad, entregando nuestras vidas, ¿sí? Comprometidos con Dios, comprometidos con la iglesia, de llevar un mensaje. ¿Cuánta gente alrededor tuyo está? Al menos tu propia familia. A veces nos cuesta trabajo, queremos que los hijos y los esposos, las esposas vengan, pero no damos un buen testimonio de ser fieles y obedientes a nuestro Dios. Tenemos que superar eso. El mensaje de hoy es cómo nosotros estamos viviendo después de que Cristo vino a nuestras vidas y cómo nosotros seguimos viviendo estos años que tenemos para Él o para nosotros. Seguimos pidiendo a Dios que Él haga nuestra voluntad. O le pedimos a Dios: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. En medio de este sufrimiento, Señor, enséñame qué debo de aprender. A lo mejor yo soy el que está equivocado. A lo mejor yo soy el que está promoviendo las situaciones en mi casa, en mi trabajo, y no me doy cuenta, no quiero aceptar. Señor, ayúdame. Es un tiempo de hacer un compromiso con Dios, de que Él es nuestro Dios y yo soy su pueblo, ¿sí? De que Él es mi Señor y yo soy su siervo, de que Él es mi Padre y yo soy su hijo, comportándonos como sus hijos. Los años que nos quedan por vivir también tienen que ver con una actitud de sabiduría. Primero con una actitud de compromiso, ahora con una actitud de sabiduría. Versículos 3 y 6. Dice así en su palabra. 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Qué buena palabra es esta. De tener sabiduría. Hablábamos un poquito lo que dice ahí el versículo 3 y 4 de los que nos ultrajan, dando este tipo de testimonios, pero con sabiduría, hermanos. Si el Señor nos ha traído, nos ha zafado de la esclavitud, ha roto las cadenas del pecado, han sido rotas, ¿no es así? Las cadenas del pecado fueron rotas. Y entre ellas hay cadenas y cosas, ataduras, que son los vicios y tantas cosas que conocen, hasta cadenas de amargura, ¿no? Hasta había una serie así, o una telenovela se llamaba así, cadenas de amargura, y no hay una salida. Sin embargo, Cristo es el que rompe con esas cadenas. Y entonces aquí hay algo que dice: ¿cómo vamos a vivir estos últimos años que nos quedan? Muchos decimos, fíjense, se esperaba que después de la pandemia todos fuimos confinados, y luego tardó un tiempo para regresar a abrir las iglesias, los trabajos. Hay modalidades ahora de home office, ¿no? Y hay tantas cosas ahora que te hacen entregas de todo lo que quieras allá en tu casa sin salir. Sin embargo, se esperaba que hubiera una respuesta mayor en cuanto al crecimiento de la iglesia, ¿no? Que hubiera, que ahora digan: ¿sabes qué? Ya podemos abrir, pues vénganse a la iglesia, y que ya también podemos abrir las casas. Pues ya está mi casa abierta, y está acá mi casa abierta, aquí está mi hermano. ¿Por qué? Porque es el tiempo que nos haya hecho reflexionar que la vida, a cuántos metros de distancia o a cuántos saludos estábamos de poder habernos contagiado, haber muerto. Sin embargo, Dios nos guardó, Dios nos permitió la vida, porque somos su pueblo, el que quiere usar para hacer la luz del mundo. Entonces, teniendo sabiduría, hermanos, si Dios nos ha salvado, nos ha rescatado, la pregunta es que a veces, ¿por qué seguimos teniendo esas prácticas? Las que venimos haciendo. No hay un cambio, no hay una diferencia a veces entre los cristianos. No hubo una respuesta como tal. A veces no hay diferencia en las actitudes que tenemos como cristianos. En tu trabajo se diferencia que tú eres cristiano, ¿no? Es un desafío grande. En mi casa, en mis vecinos, saben que soy cristiano,
por las alabanzas que pongo todo el día, ¿sí? Pero cierro la puerta, le bajo a la alabanza y se oyen los gritos ahí, ¿no? Las riñas, las peleas, ¿sí? ¿No? O los conflictos que hay con los vecinos. ¿Qué pasa con nuestra vida? ¿Cómo vivimos? Dice que entonces tenemos que tener una actitud de sabiduría, de decidir por nuestro Dios. Ya somos de Él. Y tenemos entonces que buscar, dice, porque en esto también ha sido predicado el Evangelio en el versículo 6, a los muertos. Ha sido predicado, fíjense, no dice que a la gente que ya murió, sino cuando estaban vivos se les predicó, obviamente. Estaban muertos cuando Pedro escribió la carta, pero se les predicó y se les juzgó como a hombres, como a mira cómo vive su vida cristiana, o no se nota que es cristiano. Pero dice, aun cuando mueren, tienen la esperanza, dice, pero vivan en espíritu según Dios. Dios nos da esa vida eterna. Vivamos con sabiduría, de no caer en las trampas del enemigo, de no caer en los deseos de la carne. ¿Cuántos nos vence todavía esa situación? Venimos en un tiempo de adoración, de alabanza, y salimos bien espirituales. Pero no me toquen ese son, porque sale el enojo, la frustración, ¿no? A veces las cosas no salen como uno espera. El tiempo no se te da, tienes compromisos y andamos echando culpas, ¿no? Y ya hay un conflicto donde no controlas a veces las emociones y salen las malas palabras, situaciones que afectan a otros, sobre todo la fe. Entonces, ¿cómo estamos nosotros determinados ahora a estos años que nos quedan por vivir? Buscando vivir con sabiduría en la palabra y en la enseñanza que Dios nos da desde los jóvenes, ¿sí? ¿Cuánta instrucción tenemos en la Biblia de Dios para la vida de los jóvenes, ¿no? De no caer en los deseos de la carne, que Dios trae las propias recompensas en los hombres, para con las esposas, para sus hogares, como cabezas de hogar. Cuánta instrucción, buscar ser sabios, de no caer o de no ser presa fácil del enemigo. ¿Sí? ¿Cuántas veces te enojas y ya quieres dejar la familia, la casa, incluso la vida cristiana? Sin embargo, la vida cristiana nosotros tenemos que agradecerla. ¿Cómo vives tu vida espiritual con tu Señor? Él nos ha abierto ese camino para estar con Él, ¿sí? Se trata de Dios esta vida, no se trata de nosotros. Nosotros ya nos permitió vivir en el mundo y probar todo eso terrible que hay en el mundo, donde no hay sabiduría, donde a ver qué nos dejan las cosas en el mundo: la corrupción, la mentira, el robo, tinieblas, ¿no? Sin embargo, vivir con sabiduría es no apagarnos, no prestarnos a situaciones que puedan afectar nuestra vida y nuestra relación con Dios. Bien, hermanos, les voy a dejar con esta ilustración. Había un hombre que se habían casado él y su esposa muy jóvenes, de 20 años aproximadamente, y ellos eran muy humildes. Se fueron a vivir por allá a un lugar alejado, despejado, un pueblito donde había una casa por aquí, otra por allá, y pues era muy sencillo donde ellos vivían. Y por allá en un ranchito con un campo pequeño para apenas criar algunas gallinas y todo esto, y pues se dispusieron llegar a vivir ese lugar. Y él dijo: ¿sabes qué? Pues yo quiero darte una vida mejor. Entonces decidieron y determinaron que él tenía que salir a buscar un trabajo para poder juntar un dinero y darle a su esposa una vida digna, sencilla, digna, a ella y a su familia, ¿no? Pues casi recién casados, él partió a buscar trabajo a los pueblos. Pasaron de 2 días, 3 días, al cuarto día consigue trabajo ya con el patrón, y hacen un acuerdo donde es el patrón: pues mira, yo necesito que aquí tú me trabajes, pero me esperes también con la paga, y necesito que hagas todo este trabajo, algo que él sabía hacer, conocía. Y él dijo: bueno, está bien, yo lo hago, pero todo el dinero que yo vaya ganando, pues lo puedes ir guardando para el día que yo me vaya, me lo das junto, por favor.
Y dicen, está muy bien, está bien. Llegaron a ese acuerdo, comenzó a trabajar, muy agradado el patrón con este varón, y resulta que pasan no 10 ni 15, sino 20 años que se queda trabajando, y pues él dejó a su esposa, ellos con la esperanza, imagínense, no había celulares ni cuentas como para transfier o nada. Ese era su sueño y ese había sido su propósito. Pues se llega el día en que tiene que salir y le dice el patrón, al ya no tan joven, ya habían pasado 20 años, ya más o menos como yo, así de mi edad, ¿no? Y le dice, mira, pues te tengo un trato. Te cambio tu sueldo, te cambio todos tus ahorros por 3 consejos. ¿Cómo ves? ¿Qué eliges? 3 consejos que van a ayudar para la vida. No me digas ahorita, piénsalo, lo resuelves. Está bien, 1 noche, 2 noches. Llega el tercer día y dice, ya tengo resuelto. ¿Qué has determinado? Quiero los 3 consejos. ¿Usted qué hubiera hecho? Todo su sueldo por los 3 consejos. Venga, los 3 consejos. Dice, pues bueno, seguro, ya estoy seguro, me llevo los 3 consejos. Bien, buena decisión has tomado. Y le dice la primera, bueno, pues la primera que te voy a decir en tu vida, no tomes atajos. No tomes atajos. Por muy tentador y mucha prisa que lleves, no tomes atajos. Puede ser peligroso para tu vida. Bien. Segundo consejo que te voy a dar, que no te gane nunca la curiosidad. Por mucho que tú tengas la tentación de saber qué es lo que pasa, no caigas, no vayas, quédate quieto, no seas curioso, puedes perder la vida. Está bien, anotado. Y el tercer consejo que le da es, por último te voy a decir, nunca tomes decisiones desde el enojo. No tomes decisiones desde tus emociones. Sé prudente, espera, analiza y atiende. Muy bien, ya es todo. Perfecto, gracias. Nada más que te voy a pedir algo. Le preparó 3 panes especiales para cuando él regresara. Dice, una cosa más te voy a encargar, que estos 2 panes son para el camino, vételos administrando. Y este último pan que te pongo acá es para que lo disfrutes con tu esposa. Cuando llegues con ella, lo compartes. Pues ahí va este joven, va por el camino y se encuentra alguien que dice, ¿para dónde vas? Pues voy para aquel rinconcito. Dice, ay, pero pues te vas a aventar ahí 3, 4 días. Conozco un camino más rápido, puedes llegar en 2 días. Y él, ay, 2 días y ya quiero ver a mi esposa. Y recuerda, ¿no? Que dice, no tomes atajos, Adrián, atajos no. No tomes atajos, chiste local aquí con mi hermano. Y se recuerda y dice, no, atajos no, y sigue por el camino, gracias por la recomendación, para ahí me voy. Pues resulta que por ahí hubo una noticia que en ese camino habían llegado unos ladrones y había ladrones que asaltaban a todos los que pasaban por allí, les quitaban todo, ¿no? Qué bueno. Pues pasa la noche, sigue caminando, llega a un lugar para alojarse al otro día, y resulta que en la noche, no sé si usted ha llegado así a un lugar, así a un pueblito donde llega la noche, se empiezan a escuchar ruidos raros y todo, y se empieza a escuchar gritos. Algo estaba aconteciendo afuera, tremendo estaba aconteciendo. Sucede pues que él ya estaba desesperado, quería saber qué estaba pasando, si podía ayudar en algo. No sé si a usted le pasa así, ¿no? Nada más abre así como un rinconcito de la ventana para ver qué está pasando con los vecinos, qué está aconteciendo afuera. ¿Sí es curioso? ¿Es curiosa? ¿No? Nada más para saber y orar, ¿no? Para orar. O sea, a lo mejor oramos, no sé. No lo sé. El caso es que recuerda, ya se iba a levantar para asomarse qué estaba pasando y se acuerda del segundo consejo. ¿Cuál era?
No seas curioso, por nada caigas en la tentación, quédate quieto. Se acordó, se quedó en su lugar, escuchando temeroso lo que pasaba, y al otro día le pregunta ahí al casero: ¿qué pasó? Oh, qué bueno que no saliste. Dice: lo que pasa que por estos rumbos casi todas las noches anda una señora que está mal de su cabeza, y cuando salga alguien a ver qué pasa de sus gritos, lo mata. Ay, no, dice: bueno, ahí va. ¿Ha valido la pena hasta aquí el todo su sueldo por eso? ¿Sí? ¿Usted se lo haría? Bueno, el caso es de que pues sigue avanzando y ya está para llegar a su casa. Le faltan pocos metros, y a la distancia, en el día, ve su casita un poco más diferente. Alcanza a mirar a su esposa sentada en una banca fuera de su casa, acariciando la cabeza de un hombre, rascándole la cabeza a un varón. Lo ve, se llena así de: tantos años yo he esperado y ella no pudo haberme esperado. ¿Qué le pasa? No puede ser posible, lo voy a matar. Se llena de coraje y dice: no, pero antes tiene que saberlo, tiene que ser arma de valor. Se calma, llega hasta su casa, toca, sale su mujer, lo ve sorprendida, ¿no? Sale ya no cara de joven, sino ya todo un hombre maduro, y con un ceño así desconocido. Y: qué bueno que llegaste, que sí. Qué bueno que llegaste, tantos años que he estado esperando, y quería que conocieras a nuestro hijo. Ven, le grita a su hijo: hijo, ven, baja, te voy a presentar a tu padre. Sí vino. Y baja el joven, 20 años, bigotón barbudo, ya todo un varón, y se acordó del tercer consejo, que era: no tomes decisiones. Ya estaba enojado, ya quería irse, quería matar. Y resulta que pues cuando él se fue, no sabía que estaba embarazada su esposa. ¿Qué caso, no? Pues cuando se sientan a la mesa a cenar, y eso está siendo bien largo, cuando se sienta la cena a la mesa para cenar, después de todas las emociones, saca el pan y le dice: ¿qué creen? Que mi patrón nos mandó esto para que lo compartamos. El atolito y todo ahí, parten el pan. ¿Y qué creen? Era un pan pesado, y adentro del pan había 3 lingotes pequeños de oro, ¿sí? Esmeraldas, diamantes y muchos rubíes. Era el sueldo de todos sus años que le había dado. ¿Qué podemos aprender de esto? Miren, hermanos, en nuestro pasaje también tenemos que tener una actitud primero de compromiso, una actitud de sabiduría y una actitud de oración. Si nosotros no oramos, dice nuestro pasaje, nosotros no vamos a poder vivir como Dios nos demanda. Tenemos que pensar en lo importante. Ya somos salvos. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú, tu tiempo con Dios, tu tiempo en la oración? ¿Cuánto te capacitas, hermanos? Tenemos grupos familiares y no todos acuden. ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos avanzar si usted no es parte de todo esto? Si usted comprende y comprendemos juntos que Dios, los años que nos quedan por vivir, es para vivirlos para Él. Y Él nos va a dar a nosotros lo que necesitamos. Él no nos va a desamparar. Tenemos que pasar del otro lado, y con esto nos quedamos, ¿sí? Estos consejos de no tomar atajos, de no querer irnos por nuestro lado a vivir nuestra vida cristiana como nosotros queremos, y pensamos que vamos a llegar antes o igual. Claro que no. Dios ha trazado el camino, que es Jesucristo, no existe otro. Hermanos, que no nos gane la curiosidad de ver y estar pensando en otros lados, otras enseñanzas que no nos llevan a los pies de Cristo. Esas enseñanzas que dicen: en ti está posible, esto lo posible sal. Hermanos, no nos gane eso, sino que seamos más bien entendidos en la palabra de Dios para tomar las decisiones. ¿Qué decisión vamos a tomar el día de hoy? Y por último,
No tomemos malas decisiones porque a veces nos molestamos con la esposa, con los del trabajo. No tomemos malas decisiones porque nos molestamos con los de la iglesia, con el pastor, con los hermanos, y entonces nos vamos a perder de todos. Si seguimos con eso, podemos perder la vida. Si seguimos con eso, podemos apartarnos de Dios. Entonces, estos tiempos, ¿cómo vamos a vivir estos últimos años en nuestra vida? ¿Sí? ¿Se comprende? Pues vamos a orar, que Dios nos ayude y que nos consuele. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, amado Señor, porque pues tú nos ayudas a recordar, nos enseñas, Padre, a ubicarnos en el tiempo y las obras, Señor, que tú has hecho en nuestras vidas. Ayúdanos a entender que ya somos tuyos, a tomar con sabiduría, Señor, las palabras y las enseñanzas que tú nos has dejado. Padre, perdónanos si hemos faltado a alguna de ellas y ayúdanos, Padre, a poder poner en práctica, como dice este pasaje, el amor. Señor, a ser hospedadores, a poder pasar por alto la ofensa, porque en el amor se cubren multitud de pecados. Así me recibieron aquí, Señor, y por gracia voy a dar lo que por gracia he recibido. Gracias por tu bendición y, Padre, ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermano.